Hola mis hermanos, para hablar hoy sobre tema de abuso sexual, o más exactamente cuando en una ceremonia con ayahuasca surge el tema, el descubrimiento de que una persona fue abusada sexualmente y cuando en estos casos es cierto y cuando en estos casos es falso. ¿Sí? Entonces, este es uno de los temas, creo, más delicados que se pueden descubrir en una ceremonia con ayahuasca y quisiera abordarlo con toda la delicadeza que el tema pide, ¿sí? Es algo que yo quisiera que no le suceda a ninguna persona, pero por otro lado, cuando ya a alguien le sucedió, pues es un tema importante de abordar para poder diagnosticar correctamente, descubrir correctamente y atender de la forma adecuada para que la herida se pueda sanar. Entonces, en cuanto a algunas consideraciones con respecto a la atención o algunas cosas que pudieran servir para atender a una persona que ha sido abusada sexualmente hablando, o que pudieran servir a una persona que ha recibido algún abuso, los invitamos a ver otro video que tenemos en el canal que se llama Ayahuasca en casos de abuso sexual. ¿Sí? Este video va más en concreto hacia el tema de descubrir cuando estos casos son ciertos y cuando estos casos no lo son, ¿sí? Porque cuando una mujer descubre en una ceremonia con ayahuasca o surge el tema de que ha sido abusada sexualmente hablando, es un tema muy delicado, ¿sí? Que les cuesta mucho trabajo descubrir, les cuesta mucho trabajo aceptar, les cuesta mucho trabajo asimilar, y me he dado cuenta que les da un poco un shock o una leve crisis, ya no solamente el evento o la experiencia o el descubrimiento en sí, sino precisamente el asunto de no saber si es cierto o no, ¿sí? Entonces, siempre que surge este tema en una ceremonia con ayahuasca, la persona consulta con alguien del equipo o consulta conmigo, ¿sí? Este asunto de, híjole, es que descubrí esto, vi esto, sentí esto y me cuesta trabajo. Sí, me cuesta trabajo aceptar que me pudo haber sucedido y por lo tanto pues quisiera la mayor claridad en los elementos para saber que si esto es verdad, si es verdad lo que vi, si es verdad lo que descubrí o no, ¿sí? Entonces, en este proceso de ayudar a las personas a aclarar su experiencia, los elementos que tienen, pues para saber lo que es verdad en este caso, he descubierto algunas cosas que a grandes rasgos y como forma simplemente de compartir esta orientación y estos conceptos de manera, no me parecen totalmente exhaustivos, pero sí me parecen lo suficientemente representativos para que puedan servir como orientación para las personas, ¿sí? Entonces, están básicamente al momento de vi esto, descubrí esto, ¿es verdad o no es verdad? Por supuesto están los casos en los que sí fueron abusados sexualmente hablando y los casos en los que no lo fueron, ¿sí? Y quisiera compartir algunos puntos en los cuales podemos interpretar que una persona que tiene esta vivencia en la ceremonia con ayahuasca, si encuentra algunos de estos, su caso se parece más a esto que voy a comentar, es muy probable que en ese caso sea cierto. Y primero que nada, la persona no va a la ceremonia con ayahuasca para descubrir que fue abusada sexualmente. Ella va como una exploración de sí misma o va para superar alguna tristeza, alguna depresión, alguna disfuncionalidad, algún problema de salud, ¿sí? Pero ella, primero que nada, no es consciente, ¿sí?, de que ha sido abusado. Es algo que descubre en ese momento, ¿sí? Primer asunto, ella no va para esto, ¿sí? Segundo asunto, puede ver que en algún aspecto de su vida, o más exactamente, hay toda una etapa de su vida que no recuerda, ¿sí? Cuando una persona ha sido abusada sexualmente hablando, no recuerda, te puede decir cosas como de mis 10 años hacia atrás, no recuerdo nada.
¿sí? Recuerdo solamente de mi adolescencia hacia adelante, no recuerdo absolutamente nada de mi niñez. Desde los 10 años, desde los 6 años, no recuerdo nada, ¿sí? Como si la mente se hubiera visto en la necesidad de encapsular el tema para evitar el sufrimiento por algo que la persona en ese momento no estaba en condiciones de digerir, ¿sí? Segundo, la forma en la que se abre el tema durante la ceremonia con ayahuasca es desde el cuerpo, ¿sí? Surge del cuerpo y viene el recuerdo a la mente. Es decir, la persona, como habíamos comentado, no es consciente de este problema. La ayahuasca entonces hace una exploración de todo el cuerpo y en esta exploración de todo el cuerpo hay un contacto con algún órgano, en este caso con los órganos sexuales, y la persona percibe, recién por primera vez es muy consciente de que hay una herida allí, ¿sí? Porque el cuerpo guarda el recuerdo de un trauma, ¿sí? Pero hasta ese momento lo que ella está percibiendo es un cuerpo lastimado, traumado, ¿sí? Como la memoria emocional o la memoria orgánica, celular de un trauma, de un ataque, ¿sí? Cuando toca esto, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué el órgano se siente de esta manera? ¿Por qué hay este recuerdo guardado aquí? ¿Por qué me encuentro en estas condiciones, con este dolor, con este miedo, con esta energía negativa, pesadez, trauma en el cuerpo? Cuando se toca, de allí se abre el tema y viene el recuerdo. Entonces ahora recuerdo, ¿sí? A veces recuerdan el evento, o a veces dicen, ahora me doy cuenta, ¿sí? ¿Por qué siempre este señor, porque este señor o este familiar me daba miedo, ¿sí? Toda mi vida me ha dado miedo, toda mi vida, este es otro aspecto, ¿sí? Hay personas que no recuerdan por qué, pero toda su vida alguien les ha dado miedo o les ha dado asco, porque aunque la mente no lo recuerda, el cuerpo sí lo recuerda. Entonces, estas son algunas de las características que pueden ser reconocidas y compartidas en los casos en los que la persona sí fue abusada sexualmente hablando. Pero no todas las personas que dicen descubrir esto en una ceremonia con ayahuasca es verdad que abusaron de ellas. También está el caso en el que no fue cierto, ¿sí? Y en estos casos la persona tiene algunos problemas o algunas situaciones disfuncionales en su vida y lee por allí o escucha por allí que a veces las mujeres que tienen estos problemas fueron abusadas sexualmente en su vida. Entonces, sin que esto viniera de un terapeuta ni de un descubrimiento, de una exploración auténtica de terapia o vivencial, que haya conectado con el tema, es simplemente una respuesta prefabricada que se compran, adoptan intelectualmente hablando y dicen, voy a ir a la ceremonia con ayahuasca a descubrir esto, ¿sí? Entonces, la otra cosa que podemos ver es que ellas no hay toda una etapa de su vida que no recuerden, ¿sí? Porque el cuerpo no se ha visto en la necesidad de encapsular ningún evento, ¿sí? Ellas recuerdan toda su vida. Mal que bien, ¿sí? Entiendo que todas las personas quizás no recordemos todo de nuestra vida, pero recuerdan, tienen eventos de su vida adulta, de su vida joven, como adolescentes, como pubertos, como niños, ¿sabes? Se tienen recuerdos de toda su vida. Segundo tema, en la ceremonia el recuerdo no viene desde el cuerpo, ¿sí? No viene desde el cuerpo, sino que es la mente queriendo descubrir este tema como sea, ¿sí? Que se entienda que es diferente cuando alguien te dice, como en el primer caso, ve a descubrir si hay un animalito con estas características en esa habitación. Perdón, dime qué hay en esta habitación y te dice, mira, hay un animalito lastimado de esta manera, lo descubriste. En el segundo caso, ¿sí? La persona te puede decir, métete a esta habitación y descúbreme el animalito lastimado que hay allí, ¿sí? Entonces ya es diferente y la mente va a tomar, ¿sí? Lo que más se parezca a la indicación que recibió de encontrar, ¿sí? Aunque puede no ser realmente eso, ¿sí?
En el primer caso el recuerdo surge del cuerpo, en el segundo caso es una indicación de la mente queriendo encontrar a fuerza este tema. Entonces, mis hermanos, a grandes rasgos, estas dos cosas son diferentes, ¿sí? Es difícil en todos los casos este tema y debe ser atendido, pero antes de ser atendido es importante que sea adecuadamente diagnosticado, ¿sí? Y cuando la persona en una ceremonia con ayahuasca parece descubrir este tema, ¿sí? Ahí le cuesta mucho trabajo, es un shock para ellos y me piden ideas o aclarar ciertas cosas. ¿Has visto esto? Sí, sí lo he visto. ¿Cómo es cuando sí? ¿Cómo es cuando no? Entonces, estas ideas pueden ayudarte a aclarar esto con alguna persona que lo necesite, ¿sí? La persona que sí recibió un abuso sexual, hay toda una parte de su vida que no recuerda, ¿sí? Tiene reacciones de miedo o asco ante ciertas personas sin que sepa por qué. Y lo segundo, en la ceremonia el recuerdo surge del cuerpo y viene a la mente. En el caso de los que no, ¿sí? En el caso de las que no, recuerdan mal que bien toda su vida, ¿sí? No hay estos eventos de miedo o de asco a una persona en particular, ¿sí? Que pudo haber sido el agresor. Y segundo, o la otra cosa muy importante, creo que es la tercera, es que ya llegan con esta idea predigerida y preaceptada, ¿sí? Por la mente, y nada más lo que está buscando es cómo justificar que efectivamente ocurrió, aunque por otro lado no lo ven, no hay un evento que ellos recuerden, no hay un órgano que se haya abierto, revelado esta memoria, no hay algo que efectivamente hayan visto, sino que dentro de todo el efecto es la mente queriendo imponer, muéstrame esto que yo sé que ocurrió, aunque no venga ningún recuerdo y no venga ninguna información y no venga ningún sentimiento y no venga ningún contacto con un órgano lastimado que haya revelado esto, ¿sí? Entonces, en el primer caso, pues hay una herida que atender. En el segundo caso hay una conducta que justifica, ¿sí? Tal vez yo estoy herida y por eso soy así, ¿sí? Cuando sería mucho más fácil asumir la responsabilidad por su vida y cambiar los patrones de conducta disfuncionales, ¿sí? Es más como una justificación para no moverse y echarle la culpa a los demás de lo que podría ser responsable yo, ¿sí? En el primer caso es una mujer que de la mejor manera posible va atendiendo su vida, siendo lo más responsable posible, pero arrastra o carga este sentimiento, carga con esta herida que no sabe dónde viene, ¿sí? Ella está buscando simplemente curarlo y reconoce estos patrones que la hacen saber, estoy herido, ¿sí? O estoy herida. Entonces esto recién por si surge el tema en una ceremonia con ayahuasca, o te surge a ti o le surge a alguien que conoces y está ante este dilema de estoy muy preocupado y muy inquieto o inquieta, ¿sí? Porque vi esto y no sé si es verdad o no es verdad. Esto es algo que incomoda siempre que se descubre. Pues puedes ayudarle con estas ideas a saber que su caso se parece más al caso A, en cuyo caso es probable que sí, o su caso se parece más al caso B, en cuyo caso no te preocupes, pero sé más responsable con tu vida porque es posible que no, ¿sí? Y esto como primer acercamiento. Por supuesto hay cosas que hay que comprobar mejor, pero estas dos cosas pueden ayudar a aclarar el tema lo suficiente precisamente en este descubrimiento de la verdad y del descartar las cosas que no ayudan, no aclaran y por lo tanto no contribuyen ni al descubrimiento ni al diagnóstico y por lo tanto tampoco a la sanación. Hay una herida, descúbrela, atiéndela, es posible, ¿sí? Porque conozco muchas mujeres que están muy bien, aún que
aunque las hayan herido de esta manera, ¿sí? Y bien, bien, muy bien, ¿sí? Ahora, descubres algo así y tu caso se parece al caso B, despreocúpate. Lo más probable en tu caso es que no haya sucedido, ¿sí? Bueno, mis hermanos, mis hermanas, muchísimas gracias.